Bueno, muchachos, vamos a continuar entonces esta, con esta aclaración del concepto de FNP. Y les decía que vamos a analizar esta herramienta ahora que son los principios y procedimientos básicos. Si lo queremos ver así, estas tres son cajas de herramientas de las que tenemos que disponer para aplicar la terapéutica y analizamos ya un poquito la filosofía. Vamos a analizar ahora qué son los principios y procedimientos básicos. Los principios y procedimientos básicos van a ser entonces, como les mencionaba, estos elementos que van a añadir los componentes de estimulación a la aplicación de cualquier técnica y que son al final de cuentas elementos que tienen que estar presentes en la aplicación del concepto de FNP. Vamos a analizar primero cuáles son los principios y procedimientos básicos que son de tipo exteroceptivo, es decir, que vienen de fuera, que es estimulación sensitiva externa. El primero es la estimulación táctil. Es muy importante en el concepto de FNP el estímulo que se haga sobre el paciente, el estímulo táctil, porque se tiene que colocar siempre la mano. Para empezar, se hace un tipo de toma que se llama toma lumbrical, que es con los dedos cerrados para dar un estímulo uniforme, es decir, no un estímulo. Si yo pongo mis dedos, mis dedos abiertos, extendidos, sobre la piel del paciente, pues no se recibe una estimulación uniforme y está en todos lados, ¿no? Porque los dedos no tienen una, una una ubicación uniforme y precisa. Entonces, si yo cierro los dedos, hago este tipo de toma que se llama toma lumbrical. Imaginen ustedes que están comiendo un sándwich. Cuando ustedes comen un sándwich, cierran sus dedos y hacen una contraposición con el pulgar versus los cuatro dedos cuando se están llevando el sándwich a la boca. Precisamente este tipo de toma lumbrical es la que se utiliza para la estimulación táctil. Y otra cosa muy importante en la estimulación táctil es la ubicación del estímulo. Casi siempre en los patrones los que se busca un movimiento, la estimulación táctil va sobre los músculos que se quieren activar. Entonces, por ejemplo, cuando se va a hacer un patrón en flexión de hombro, la estimulación táctil va sobre el bíceps, ¿no? Bíceps, en el caso de el movimiento contrario va sobre tríceps, cuando es movimientos de extensión, etcétera. Entonces, es muy importante la estimulación táctil porque es un estímulo sensitivo que va a facilitar el movimiento. Otra forma de estimulación exteroceptiva es la estimulación auditiva, es decir, los comandos verbales, la importancia de saber explicar qué es lo que se está haciendo, de retroalimentar al paciente. Y la estimulación auditiva también es una forma, como les mencionaba, de explicarle al paciente si está haciendo bien una actividad o no. Otra es la estimulación visual, pues para integrar el sistema visual a la rehabilitación o a la actividad motriz. Esta integración pues facilita muchos procesos de coordinación, equilibrio, etcétera. Hay otros principios y procedimientos básicos que ya no son exteroceptivos, que son internos, es decir, que suceden de manera intrínseca en el paciente y que dicho de otra forma son propioceptivos, ¿sale? Uno es la resistencia y aunque podamos pensar que la resistencia es externa, en realidad lo que produce es un estímulo propioceptivo. Cuando nosotros aplicamos resistencia al movimiento, este, este movimiento genera una información o esta resistencia genera una información en el segmento que está recibiendo la resistencia de no poder movilizarse. Eso en palabras burdas y en el caso típico de la resistencia aplicada en la rehabilitación en la fisioterapia. En el concepto de FNP la diferencia es que la resistencia es facilitadora y promueve el movimiento y no al contrario de lo que nosotros solemos conocer, que aplicamos resistencia para evitar el movimiento. Este tipo de resistencia debe permitir el movimiento. Otros dos conceptos muy importantes son la tracción y la aproximación. La tracción y la aproximación son lo que conocemos en rehabilitación neurológica como pivoteo y tracción, que precisamente facilitan o propician el aumento del tono muscular
o lo disminuyen según sea lo que se hace. Entonces la tracción suele relacionarse con una disminución del tono patológico, una disminución del tono normal, y la aproximación suele relacionarse con estabilidad, es decir, no propiamente con aumento del tono, pero sí con estabilizar una articulación. A la aproximación es a lo que le conocemos como pivoteo. Después está el estiramiento, todos los efectos que produce el estiramiento muscular, incluido el aumento de la potencia y de la fuerza, y no solamente la elongación de las fibras. El refuerzo precisamente es otra forma de propiocepción, no es que sea otra forma de propiocepción, es otro tipo de aumentar la estimulación propioceptiva porque se van añadiendo elementos a la estimulación. Si yo estaba realizando solamente tracción, ahora hago tracción más un movimiento. Ahora hago la tracción más un movimiento más resistencia. Eso es añadir, eso es un refuerzo al final de cuentas. En términos de sistema nervioso, eso se conoce como sumación en la sinapsis neuronal, sumación temporal o sumación espacial. ¿Cómo podemos añadir sumación espacial? Pues añadiendo alguno de los elementos, y sumación temporal, pues añadiendo tiempo en cuanto realizamos una resistencia, en cuanto realizamos una actividad. Otros principios y procedimientos básicos, que estos ya son propiamente los procedimientos y no principios como los que estábamos analizando anteriormente. Los procedimientos son estos, los patrones, vean cómo es un elemento, los patrones diagonales, pero no lo es todo. La sincronización, es decir, el tiempo en el que se hace, el timing, que es muy importante, la velocidad a la que se trabaja con el paciente, etc. La mecánica corporal del terapeuta, no del paciente, sino la que tiene el terapeuta tanto para no fatigarse como para facilitar el movimiento del paciente y producir anticipaciones motrices en el paciente. Y otro elemento muy interesante y muy importante, que es la irradiación. La irradiación motriz precisamente consiste en el abordaje que se hace de alguna región mediante el trabajo distante a esa región. No sé si me explico. Por ejemplo, hay ciertas formas de trabajar un miembro superior que está altamente lesionado, hablando traumatológicamente, y de trabajarlo con el miembro contralateral, que produce movimientos precisamente de irradiación. La irradiación es un desborde de la excitación del sistema nervioso en el que se producen movimientos aparentemente involuntarios, mediante la activación o el esfuerzo excesivo en una región distante. Es muy interesante esa herramienta. Se utiliza precisamente cuando no se puede trabajar de forma directa y se conoce precisamente como el trabajo o la terapia indirecta en FNP, y se utiliza también para producir movimientos o activación cuando el paciente no lo puede hacer. Muy importante, por ejemplo, en el trabajo con pacientes de lesión medular. Ya les podré enseñar por ahí un videito. Precisamente el primer video que les voy a subir es entonces un ejemplo de esto, de la realización de irradiación. Y van a ver ustedes cómo yo le estoy pidiendo, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo para analizar el video. Van a ver ustedes cómo yo le pido a mi paciente de lesión medular que haga una extensión en el tronco, y eso lo lleva a él, si observan ustedes y si fijan su vista en los pies, también creo que en el video se alcanza a apreciar, si fijan su vista en los pies se van a dar cuenta entonces que aunque el paciente está haciendo el esfuerzo por extender el tronco, en realidad lleva a cabo un movimiento también, sin que él se dé cuenta y sin que yo se lo haya mencionado, un movimiento de plantiflexión. Entonces, eso también es bastante interesante en el tratamiento. Y bueno, esto es en cuanto a los principios y procedimientos básicos. Otra vez voy a pausar la grabación para que no se nos haga demasiado extensa.